Durante 3 noches seguidas, una puerta de emergencia se abrió por sí sola en uno de los palacios más vigilados de Inglaterra. La primera noche, los guardias pensaron que era el viento. La segunda noche, decidieron revisar las cámaras. Lo que encontraron en esa grabación hizo que el caso dejara de ser un reporte técnico y terminara semanas después en las noticias de la BBC de Londres. El problema: nadie pudo explicar quién o qué apareció en ese pasillo. La aparición solo estaba en una de las cámaras, en ninguna otra. Y la puerta se abrió 3 noches seguidas. Descubre exactamente lo que vieron los guardias y por qué nadie ha podido explicarlo aquí en Relatos del Monje Urbano. Hola Mike, ¿cómo te va? Hola Mau, ¿cómo estás? Pues muy bien. Oye, pues a ver qué tal les parece el capítulo de hoy. Traemos una historia muy interesante. Pues a mí ha sido uno de los videos que más se ve como muy real y muy como sorprendente. Ojalá les guste. Vamos viéndolo. Bueno, era octubre del 2003. La última visita del día había concluido en Hampton Court Palace. Los guías con vestimenta histórica se habían retirado. Las salas quedaron vacías y las luces principales se apagaron. Solo quedaban los corredores silenciosos de un palacio que ha sido testigo de alguno de los momentos más decisivos de la historia de Inglaterra. Hampton Court comenzó a construirse en 1514 y originalmente pertenecía al cardenal Thomas Wolsey. Él era el hombre más poderoso de Inglaterra, después del rey, claro está, pero el poder de Wolsey cayó de golpe cuando fracasó en la tarea más importante que Enrique VIII le había encomendado. Era convencer al Papa de anular su matrimonio con Catalina de Aragón. El Vaticano obviamente se negó, y esa negativa llevó a Enrique VIII a tomar una de las decisiones más radicales de la historia europea, rompiendo con Roma y fundando la Iglesia Anglicana. Hampton Court fue el escenario silencioso donde se tomaron decisiones que cambiaron el destino de Inglaterra y el de varias mujeres. Entre todas las historias vinculadas a este palacio, una se repite desde hace siglos, que es la de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique VIII. Ella tenía 16 años cuando se casó con él y tenía 20 cuando fue arrestada y acusada de adulterio. Cuando los guardias llegaron a buscarla, Catalina logró escapar brevemente. Corrió hacia la capilla real, donde Enrique VIII estaba en misa. Le quería suplicar clemencia, pero los guardias la alcanzaron en el pasillo. La arrastraron de regreso a sus habitaciones y Enrique VIII nunca salió a escucharla. Catalina Howard fue ejecutada en la Torre de Londres en 1542. Tenía solo 20 años. Durante siglos, algunos visitantes han afirmado haber escuchado gritos en ese mismo corredor, o ver una figura corriendo hacia la capilla y luego desaparecer. Hoy, el palacio es un museo administrado por el Historic Royal Palaces. Miles de visitantes cada semana, con exposiciones, recreadores históricos del siglo XVI y un sistema de seguridad moderno, porque aunque el edificio sea del siglo XVI, la vigilancia es del siglo XXI. Esa noche, en la sala de control, permanecían 2 hombres. Uno de ellos era James Fox. Llevaba años trabajando en la seguridad del palacio. Conocía cada pasillo Tudor, cada salida de emergencia, cada punto donde las alarmas solían activarse sin razón aparente. Su compañero era Ian Franklin, encargado del sistema de cámaras y de alertas digitales. Los dos llevaban meses compartiendo el turno nocturno. Habían aprendido los ritmos del palacio. Conocían el edificio como la palma de su mano. La rutina nocturna era muy simple: revisar monitores, registrar movimientos, confirmar el cierre de puertas y hacer rondas físicas. Todo transcurría con normalidad hasta que uno de los monitores emitió una señal: Fire Exit Open. Una puerta de emergencia se había abierto. Ian lo vio primero. Ian le dijo: James, tenemos una puerta abierta. Y James le contestó: voy a revisar. El corredor estaba completamente vacío. Era la puerta que estaba entreabierta y la revisó con calma. Inspeccionó el marco, probó el cierre hidráulico, la soltó, la abrió, la puerta cerró perfectamente y no había ninguna señal de ninguna entrada forzosa o algo inusual. Ian le dijo:
Qué extraño, pudo haber sido por presión del aire. James asintió. En edificios antiguos, los cambios de temperatura alteran la presión interna, o bien el mecanismo de cierre puede requerir algún ajuste. Registraron el incidente y el resto de la noche pues transcurrió en silencio. Al día siguiente, mismo turno, mismos guardias, mismo silencio en los pasillos y la misma alerta apareció en el monitor. Fire Exit Open. Esta vez fueron juntos hacia el pasillo y pues todo parecía funcionar correctamente. James cerró la puerta y entonces dijo algo que cambiaría todo. Oye, ¿por qué no revisamos las cámaras? Ian puso la cinta correspondiente, retrocedió la grabación hasta el momento exacto en que se activó la alarma y en pantalla apareció la puerta de salida hacia un patio o corredor. La puerta estaba cerrada, el video avanzaba durante varios segundos y pues no ocurría realmente nada, pero de repente la puerta se abrió. Ian rebobinó, reprodujo otra vez. La puerta se abrió y unos segundos después aparece una figura. La figura avanzó hacia la puerta. Su silueta parecía cubierta por algo largo como una capa o una túnica. No era posible determinarlo. La resolución pues no lo permitía. Se acercó a la puerta, la tomó con ambas manos y la cerró. Giró ligeramente la cabeza y salió del encuadre. James y Ian se quedaron mirando la pantalla y ninguno habló. Ian dijo, debe de ser uno de los guías. Claro, pues era la explicación inmediata. En Hampton Court trabajan recreadores históricos, personas vestidas como en el siglo XVI que interactúan con los visitantes durante el día. Pero había un pequeño problema. A esa hora el palacio pues ya estaba cerrado. Aún así, revisaron todas las posibilidades. Ian comenzó a buscar en otras cámaras, las que cubrían las entradas cercanas, las que vigilaban los corredores adyacentes, y rebobinaron varios minutos antes del evento y varios minutos después. Buscaron la figura entrando, buscaron la figura saliendo y en ninguna otra cámara apareció absolutamente nadie. La figura solo existía en esa grabación de esa cámara, en un solo ángulo, en un solo momento y en ningún otro punto del sistema de vigilancia. James registró el incidente. Esta vez el informe decía algo diferente. Figura de una persona no identificada captada por una cámara de seguridad. Al día siguiente la alarma volvió a activarse. Fueron directo a las grabaciones. Sabían qué buscar, sabían en dónde mirar. El pasillo estaba vacío, la puerta se había abierto, pero no había nadie. Ninguna figura, ninguna silueta, solo la puerta abierta en el silencio. Y eso, de alguna manera, era más difícil de explicar que la noche anterior. La segunda noche había una figura que podía tener una explicación, pero la tercera noche la puerta se abrió completamente sola sin nadie en el mismo pasillo por tercera vez. Durante semanas, el incidente circuló internamente entre el personal del palacio. El video fue revisado por supervisores y técnicos de sistemas de seguridad. No encontraron manipulación digital, no se identificó a ningún intruso y no se determinó una causa mecánica concluyente para las 3 noches. Finalmente el caso llegó a los medios el 20 de diciembre del 2003. La BBC publicó Ghost Caught on Place Camera. La grabación comenzó a circular y muchos la relacionaron de inmediato con la historia que el palacio ya conocía bien, la de Catalina Howard, la reina que intentó correr por ese pasillo y que nunca llegó. Pero hay algo importante que vale la pena decir. La figura en el video pues no presenta rasgos visibles claros, no hay un rostro definido, no se le ve el cabello, no hay estatura clara. La conexión con Catalina de Howard, bueno, pues es una interpretación de la gente y una que muchos encontraron inevitable, pero que nadie la puede comprobar. Una puerta que se abre 3 noches seguidas, una figura que aparece en una sola grabación y en una sola cámara, una investigación que no encontró manipulación, intruso ni falla mecánica. Solo caso que quedó archivado con la palabra inexplicable. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo lo interpretamos? Y ahí es donde comienzan 2 visiones muy distintas. ¿Tú cómo ves, Mike? Pues yo creo que si comenzamos a leerlo desde la teología católica, lo primero es que pues la explicación cristiana, digamos, es que no es el lugar el que se deja grabar por una energía, ¿no? Así como entre comillas, sino que la doctrina católica diría que, pues, digamos que es muy diferente a todo esto. Si hay algo, y si así ocurrió, no es que se manifieste como el edificio, se manifiesta como una persona, un alma.
porque Dios permite pues esa aparición de esa persona con un fin espiritual. En el libro Entre el cielo y el infierno, que hemos mencionado varias veces en algunos capítulos, pues ahí lo explica con mucha claridad. Si las almas pueden aparecerse a los vivos, es con permiso de Dios. Y estas manifestaciones suelen estar ordenadas como a la salvación de esas personas o a mover a los vivos a que recen por ellas. Lo que vemos aquí pues no solamente es un cuerpo, digamos que es una persona, ¿no? Y como dice el texto, pues no es como otro cuerpo formado al aire, sino pues vemos una cosa visible, permitida o que parece perceptible. Y esto explica algo en este video y algo que llama mucho la atención. La figura no está bien definida. No sabemos si es hombre o mujer. A mí me parece que sí podría ser mujer, pero no le vemos muy definido el rostro, no hay mucha nitidez. Desde la teología la verdad es que no sería nada extraño, ¿no? Sino al contrario, pues la tradición registra apariciones donde la forma expresa como, digamos, el estado espiritual del alma, no necesariamente su apariencia tal cual en la vida, en su vida, ¿no? La beata Ana María Lindmar decía que las almas se le aparecían con rasgos deformados, como que según el pecado que purgaban o el pecado más grave que tenían, ¿no? O sea, lo que se ve, lo que se percibe, pues no es un alma en sí misma, o sola, no es esa persona, sino es como una forma como adaptada, por decirlo así, a la percepción humana. Lo que sí podríamos decir ya con más cuidado es que pues este caso no muestra claramente una petición de ayuda, sino simplemente como una aparición. No hay mensaje, no hay palabras, no hay ni siquiera alguien que te pida oración. Tal vez yo me podría poner a pensar que bueno, pues en algunas apariciones de personas, pues simplemente pues son apariciones. También ahí en el libro de Entre el cielo y la tierra, pues hay apariciones, hay algunas de las que hablan que sí se pide ayuda o lo que fuera, y otras que no, simplemente están ahí, te ven, y no hay nada más, ¿no? En fin, yo creo que teológicamente, o más bien desde mi punto de vista, yo podría decir que yo no podría decir si era Catalina o no, o era un alma del purgatorio. Podría ser que sí, no lo sé. Pero podría ser también, pues no sé, a lo mejor una manifestación de un alma que está condenada, podría ser, no sé. Lo que sí se ve es que pues hablamos como de una dimensión espiritual y que podría ser como pues ya muy real porque está grabado en unas cámaras. Lo más coherente pues en la tradición católica no sería de hablar como de una energía residual, ¿no? Como yo lo he escuchado como en programas de cazafantasmas. Hay una energía residual que aquí se puede mostrar, ¿no? Sino más bien es una manifestación personal. En este caso, o sea, de una persona. En este caso es una cosa muy breve, muy ambigua, muy silenciosa y permitida por Dios. Un poco, bueno, es una manifestación personal, pero también pues interactúa con las cosas que se tiene alrededor. Tal vez por esto la figura aparece como muy borrosa, indeterminada, pues habría que hacer un análisis del tipo de cámara y calidad muy específica de esas, y en fin, no sé, es como, no es porque el fantasma sea como que está como mal grabado, sino más bien podríamos decir que se podría ver como una
lectura de una persona pues viva y que estaba como mal enfocada. No sé si me puedo explicar o me explico bien. Estamos viendo como apenas como lo suficiente para percibir que hay una presencia. Pues sí, si vemos el video otra vez y lo analizamos desde un punto de vista pues 100% agnóstico, ¿no? Quitando la posibilidad de que hubo algo espiritual, pues lo primero hay que decir es, no sabemos realmente qué se está viendo, ¿no? Es tan baja la resolución. Hay que recordar que en los años 2000 pues teníamos cámaras que no eran high definition, todavía eran SD, Standard Definition. En Europa tenía el sistema PAL de 625 líneas de resolución, que era muy baja, ¿no?, contra las resoluciones que tenemos ahora, y aparte pues tenían una gran compresión. Eso significa que comprimían la resolución y la hacían más pequeñita, pues para ahorrar ancho de banda, y todo eso es el problema que tenían la definición estándar, ¿no? Vemos a la persona con una chamarra larga o una gabardina, o inclusive podría ser como una sudadera. La verdad es que no está claro si es una vestimenta histórica o es una moderna. Se ve tan mal que no, la verdad, esa túnica pues no se alcanza a definir con la compresión que tiene, ¿no? Para mí sí es una cosa muy clara que no es una vestimenta de estos años, ¿no? Bueno, sí. Para mí sí parece mujer, pero bueno. Pues eso... sí, pues podría ser de estas sudaderas hoodies que usan o que se han usado así como tipo raperas medio largas, pues sí podría también ser eso, aunque sí parece algo pues más de época, ¿no? Ajá. Sí, bueno, realmente no podemos saber si la ropa es antigua o no. Otro problema, bueno, es cómo funcionaban esos sistemas de CCTV en esa época, y si alguien caminaba por un punto ciego entre dos cámaras, podía aparecer en una sola grabación y desaparecer el resto del sistema. Eso pues podría explicar lo que vemos aquí. Y recuerda también antes que las instalaciones de las cámaras no es como ahora que puedes poner 50 cámaras en distintos ángulos y es muy fácil la instalación por la conexión de Wi-Fi o la conexión que tengas. Antes tenían que hacer pues la instalación con los kilómetros de cables. Entonces tenías que ser muy selectivo en dónde ponías las cámaras porque era muy costoso, y yo quiero suponer que en lugares pues tan históricos no puedes poner en donde quieras una cámara, ni puedes instalar porque pues, es taladrar el recinto que pues tiene esta parte histórica, ¿no? Bueno, aunque yo tengo desde los, pues sí, yo creo que desde los 2000, en el 2000 habrá sido, escuché alguna vez que hablando de tecnología y cámaras decían que en Inglaterra y tal vez en Londres específicamente era la ciudad donde se encontraban, donde no podrías estar como en cualquier lugar sin ser grabado. Tenían la mayor cantidad de cámaras en esa ciudad del mundo, pero me parece un poco a mí raro, porque si te están diciendo que ya no están y ya se habían ido las personas y las que están vestidos y disfrazados y lo que sea, pues tal vez, y están las puertas cerradas, pues sí debería de haber aparecido en otra grabación una persona que ya se va a ir, a menos de que viva ahí y sepa cómo esconderse. Pero si no, sí puedes ver a una persona que sale de una cámara, tal vez no la vuelvas a ver, pero como ya se iban, pues debería de estar en algún punto pues importante, que se vea que ya se va, o que no sé, que se está tal vez hablando con otra persona. O sea, sí hay como muchas cosas que dices, oye, también me parece un poco raro pues esta aparición que se aparece para cerrar una puerta. Y también tenemos hoy una pequeña carta que nos compartió uno de nuestros seguidores, en donde nos mandó también un video y nos explica qué es lo que vio en su cámara de seguridad, y ahorita lo vamos a ver. Y él nos escribió más o menos esto. Decía: era alrededor de la medianoche. Mi calle no es una calle cualquiera, es una calle cerrada. Aquí no hay tráfico, no hay paso constante, solo vecinos o alguien que realmente tiene que estar aquí. Esa noche había llovido, no una tormenta violenta, pero sí lo suficientemente para dejar todo en silencio. Como si el mundo hubiera decidido pausarse.
La lluvia paró cerca de las 10:30 y después de eso, pues realmente no debería de haber absolutamente nadie afuera. Y yo ya estaba a punto de irme a dormir cuando algo completamente fuera de lo normal pasó. Una alerta de nuestra cámara de Ring, y eso pues no es común. Mi esposa y yo nos levantamos de inmediato, abrimos ligeramente la persiana intentando ver qué estaba pasando. Miramos esperando ver a alguien, pero no había absolutamente nadie, solo la calle mojada reflejando la poca luz. Y entonces vimos pasar un coche blanco, pero ese coche pues no fue lo que activó la alarma, había algo más. Así que guardamos la grabación y cuando la revisamos con calma nos dimos cuenta de algo que no esperábamos ver. En el video, pues lo voy a poner aquí y pues vamos viendo qué es lo que se vio en el video. Bueno, ahí lo estamos viendo, Mike, a ver tú qué ves. Pues se ve... Estamos viendo cómo justo en ese momento pues pasa alguien y se desaparece, ¿no? Qué impresionante. Sí, ya he visto varios videos así que igual se desaparece la gente o lo que sea, o un animal así de esta manera, como de manera muy rara, ¿no? Simplemente como si dejaran de tener registro en la cámara. Sí, está muy, muy extraño. Y bueno, si acercamos un poquito la cámara, pues sí se ve como que es alguien, pues no sé. Eso fue uno de nuestros seguidores en Estados Unidos y sí parece como que trae una pipa o un instrumento largo, ¿no? No se alcanza a definir completamente. ¿Cómo lo ves? Si estuviera paseando algo. Pues sí, es una de las cosas que ahora podemos tener acceso por este tipo de timbres y que antes pues tal vez te lo contaban y ya, ¿no? Pero aquí es como algo también, digo, desde luego con mucho menos registro, historia como la historia que estábamos contando, pero sí definitivamente está, digamos, al menos sospechoso. Pues sí. Bueno, este es otro caso interesante de alguien que pues probablemente también pasó algo raro en su casa. Si de verdad ustedes tienen ese tipo de anécdotas, pásenlas, las comentamos aquí, se las enseñamos a todo mundo. Y pues muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, escríbanos o manden los videos como este seguidor. Y bueno, pues si les ha gustado el programa, pues síganos, denle clic a la campanita para que puedan ver otros capítulos. Y bueno, revisen los capítulos anteriores que también han estado muy interesantes. Espero les haya gustado este caso de Hampton Court, porque pues a veces las preguntas más interesantes pues no vienen de los palacios históricos, sino vienen de tal vez una calle mojada a medianoche. Y recuerden que si todos vamos a cruzar, ¿no sería mejor saber lo que hay del otro lado? Nos vemos hasta la próxima. Adiós.